Dios, dele un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Reina o no reina? ¿Viene o no viene? ¿Y de qué viene? Y eso no lo para. Maranata. Dile al que está a tu lado, ¿estás preparado para la venida del Señor? Dígaselo al que está a su lado. Gloria a Dios. Sonríe, dile, sonríe, Cristo te ama. Dile, sonríe, Cristo te ama. Gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor porque hoy Dios nos regaló un día más. Y yo estoy seguro que Dios tiene muchas y grandes cosas para usted y para su familia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, le damos gracias al Señor por estar aquí y vamos a compartir la segunda parte de lo que me corresponde a mí llevarles a ustedes, que es la palabra acerca de el sacrificio. ¿Cómo se llama? El sacrificio que vale la pena. Dile al que está a tu lado, sacrifícate porque vale la pena. Y pastora, ¿por qué quiere continuar esto? Porque cuando yo asistí a una conferencia donde se estaba hablando de este tema, quedé impactada y quedé escudriñando un poco más de lo que es el sacrificio que vale la pena. ¿Por qué? Porque aunque parezca un lenguaje no utilizado por muchas iglesias, es un lenguaje bíblico. ¿Por qué es un lenguaje bíblico? Porque es el lenguaje de Dios. El mismo Dios se preparó un cuerpo, porque sacrificio y ofrenda no quiso. Y Él preparó un cuerpo en la persona de Jesús para sacrificio. Un sacrificio perfecto, de una y para siempre. Entonces, el lenguaje de Dios es sacrificio. Y lo que a Dios le agrada es las personas que ponen su vida en sacrificio como olor grato delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la mayoría de las veces nosotros no comprendemos acerca de este tema. Nosotros estamos día con día sacrificándonos, pero lo vemos de manera normal y literal, o lo hacemos espontáneamente. Pero cuando nosotros comprendemos cuál es el sacrificio que a Dios le agrada y cómo debo hacerlo, entonces yo aprenderé mucho más a ver los milagros que Dios está esperando en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la vida no se establece nada grande sin un sacrificio. Nada grande ocurrirá en tu vida sin un sacrificio. El más grande sacrificio lo entregó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue tan grande que hasta el sol de hoy tú y tu casa pueden ser salvos por ese sacrificio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nunca se hará nada sin un sacrificio. Nada sucederá sin un sacrificio. Entonces estábamos hablando de Hebreos capítulo 11, verso 24 y 27. Estoy haciendo una pequeña introducción porque quiero enseñarle acerca de los puntos que siguen. Dice, por la fe, léalo, Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dígale al que está a tu lado, Moisés se sacrificó. Puede sentarse, iglesia. El Señor añada bendición a su vida a través de esta palabra. Nosotros muchas veces vemos a muchos héroes de la fe en la galería de Hebreos. Vemos esos hombres, esas mujeres que conquistaron reino, que apagaron fuego, que taparon boca de leones. Usted lee la galería de la fe en Hebreos capítulo 11. Todos aquellos hombres
y mujeres que admiramos, todos aquellos hombres y mujeres que se sacrificaron en un momento día por un propósito, por un plan, por un destino. Nosotros los admiramos, los honramos, documentamos, vemos documentales en la televisión acerca de la vida de Moisés, la vida de Abraham, la vida de Pablo, etcétera, etcétera. Y vemos cómo Dios los recompensó por su sacrificio. ¿Sí o no? Los recompensó por su sacrificio. Entonces quiere decir que todo sacrificio tiene recompensa. ¿Estamos claros? Y muchos de nosotros podemos entonces decir como Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces muchas veces queremos imitar a Abraham, queremos imitar a Moisés, queremos imitar a esos grandes héroes de la fe. Pero muchas personas no se dan cuenta que todos esos hombres y esas mujeres se sacrificaron y fueron recompensados. Pero muchos de nosotros queremos recompensa sin sacrificio. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que en la vida solo se recompensa a quienes se sacrifican. Entonces, a veces estamos en medio de los milagros, a veces estamos en medio de las señales de Dios, de las bendiciones de Dios, sin darnos cuenta. Y no hay nada más grande que lograr aquellas cosas que nunca hemos logrado, comprendiendo el poder del sacrificio. Pastora, ¿por qué usted quiere hablar de esto? Porque nos estamos volviendo una generación, o nos estamos volviendo personas en donde queremos el mínimo esfuerzo. Queremos que la tecnología lo haga. Queremos que las máquinas lo hagan. Ya queremos la inteligencia artificial. Ya no queremos pensar, ya no queremos sumar. Queremos que la calculadora lo sume. Ya ni siquiera queremos escribir. Todo lo queremos instantáneo y de una manera fácil. Y eso no lo podemos aplicar en las cosas espirituales. Porque en las cosas espirituales tenemos que comprender que Dios dice que tiene que haber esfuerzo y valentía. Tiene que haber sacrificio para que haya recompensa y bendición. Entonces, amados hermanos, alguien tuvo que sacrificarse o incomodarse para ofrecerte a ti una vida mejor. Tú no estás aquí por sacrificio propio. Tu madre tuvo que empujarte. Tu padre tuvo que trabajar para mantenerte. Tu madre aún sigue trabajando para mantenerte. Entonces alguien se tuvo que sacrificar, alguien se tuvo que incomodar, alguien tuvo que hacer algo, ofrecer su vida por ti. Cristo ofreció su vida, pero también entregó padres, entregó maestros. Porque usted está aquí y pasó en la escuela, el colegio o la universidad porque alguien se sacrificó estudiando para darte los estudios. Mire, para que usted vea todo eso. Tú no tienes un diploma porque te lo regalaron, tú te sacrificaste. Aleluya. Por eso es importante que la iglesia Jesucristo Imperio de Vida no pierda el enfoque. El Señor lo que quiere es que tú sigas esforzándote, que no dejes que el mundo se acomode en tu vida, sino que comprendas que lo espiritual está por encima de lo natural, que lo espiritual está por encima de lo material. Por eso te hablaba de de rechazar el status quo, Gabriel. Tengo que aprender, dile al que está a tu lado, recházalo. Rechaza el status quo. Nunca rechazarás lo que no eres hasta que sepas quién eres. Mucha juventud se está perdiendo por problemas de identidad. Muchos de nosotros no recibimos lo de Dios porque todavía no hemos aprendido a valorar quiénes somos en el Señor. Y hasta que yo no sepa quién soy, no voy a rechazar lo que el mundo me ofrece, porque creo que lo del mundo es mejor que lo que Cristo me ha ofrecido.
¿Por qué? Porque lo veo, porque lo palpo, porque me parece, porque todo el mundo lo hace, porque es lo actual, es lo moderno y porque es lo que todo el mundo hace. Yo lo tengo que hacer. Pero las personas que conocen el poder del sacrificio son únicas y rechazan el status quo. Por eso Pablo pudo decir, hermanos míos, preséntate delante de Dios como sacrificio vivo, ofrenda grata delante del Señor. ¿Por qué le dijo eso? Para que ellos tuvieran una mente diferente y comprendieran. No te acomodes al mundo, sino transfórmate por medio de cambiar tu chip. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendas los planes de Dios, para que comprendas la voluntad de Dios, para que comprendas lo que Dios tiene para tu vida. Pero no lo vas a comprender hasta que aprendas a sacrificarte, a renunciar a aquello, a no acomodarte a cómo lo hacen los demás. Porque Dios puso una huella única en tu dedo. Dios puso dientes únicos en tus dedos. Dios puso paladar único, dientes únicos en tu boca, paladar único en tu boca. Tú no eres igual a todo el mundo. Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo, y tú tienes que rechazar todo aquello que venga como normal, porque Dios no quiere trabajar contigo como trabaja con los demás. Entonces dile al que está a tu lado, recházalo. Moisés tuvo que rechazarlo porque nunca debemos aceptar el modo como son las cosas con los demás. Nunca trates de hacerlo como, por eso que yo digo que no podemos ser médicos espirituales, dando recetas espirituales. Lo que a ti te funciona con Dios no necesariamente le va a funcionar a otro, porque Dios tiene un plan distinto con cada uno de nosotros, aunque el mismo sea salvación y vida eterna. Entonces yo tengo que comprender que yo no puedo hacer las cosas como los demás. El mundo se acomoda a la moda Dolce & Gabbana, el mundo se acomoda a Gucci, el mundo se acomoda a lo normal y a lo que hace todo el mundo. Si se ponen los pantalones como Cantinflas, todo el mundo quiere el pantalón como Cantinflas. Si se hacen esto, todo el mundo lo quiere, pero la gente espiritual comprende que aunque a él le quede bien el Cantinflas, Dios no me llamó a ser igual. Dios me llamó a ser único y diferente. Dios me llamó a ser genuino. Dios me mandó a marcar la diferencia, a ser luz en medio del mundo en tinieblas y sal en medio de la insípida de este mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, dile al que está a tu lado, recházalo. El problema, dile al que está a tu lado, hay un problema. El problema es aceptar las cosas como normales cuando no lo son. Ese es el gran problema en las iglesias. Ese es el gran problema en los cristianos. Ese es el gran problema en medio de nosotros. Porque si yo no uso el pantalón como lo usa la inconversa, me siento mal. Pero yo no soy inconversa. Si yo no uso, si yo no hago lo que hace lo normal, yo me siento mal. Te sientes mal porque no has comprendido quién eres. Porque cuando tú comprendes quién eres, no eres una más del montón. No eres uno más del montón. Entonces tú no puedes tolerar esas cosas. Porque Moisés rehusó. Moisés renunció. Y cuando tú comprendes quién eres, comienzas a rehusarte. Y rehusarte. ¿Y cómo rehuso, pastora? Rehusando. ¿Cómo oras? ¿Cómo aprendes a orar? Orando. ¿Cómo aprendes a rehusarte? Rehusando. Negándote, diciendo no a las cosas normales de este mundo y diciendo, ¿sabes que yo soy cristiana? Yo soy un hijo de Dios, lavado y redimido con la sangre de Cristo, y yo no hago lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque nunca cambiarás lo que toleras. Nunca cambiarás lo que aceptamos como algo normal.
Si lo aceptas como normal, se queda como normal. Pero si no lo aceptas, lo cambias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces rechaza lo que no eres para poder cambiar a lo genuino de Dios. Rechaza lo que no eres para poder ser lo que Dios ha determinado para tu vida. Pastora, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiere Dios conmigo? Empieza a leer la Biblia cuando otros no leen la Biblia. Porque el plan de Dios está en las Escrituras. El plan de Dios para tu casa está en la palabra. Entonces, amados hermanos, rechaza lo que no eres. Dile al que está a tu lado, recházalo. Dile, recházalo, rehúsa. El problema es que nunca rehusamos lo que no somos hasta que sepamos quiénes somos. Y voy a continuar. El segundo punto es: el verdadero sacrificio escoge la senda menos transitada. Dile al que está a tu lado, te toca abrir camino donde no lo hay. Sí, díselo. Te toca abrir camino. ¿Qué significa? Liberarte de la conformidad. El que se conforma no se transforma. El que se conforma queda tal y como está, en la misma forma. Pero el que se incomoda empieza a cambiar y a ser transformado. Cuando me incomodo, cuando rehúso al estatus en el que estoy, yo rehúso a quedarme enferma, yo rehúso a quedarme sin plata, yo rehúso a quedarme sin empleo, yo no me conformo. ¿Cómo lo cambio? Orando. ¿Cómo lo cambio? Ayunando. ¿Cómo lo cambio? Metiéndome con Dios. Porque lo que tú ves fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todos los cambios que tú quieras en tu vida, tienes que gestarlo en lo espiritual. Tienes que gestarlo en oración. Entonces, amados hermanos, dile al que está a tu lado, escoge la senda menos transitada. Porque la mayoría de las veces nos ponemos ahí a ver qué camino escoge la pastora, qué camino escoge el nuevo presidente, qué camino escoge mi compañero de trabajo, qué camino escoge mi jefe. Y justamente nos damos cuenta que Dios no quiere ese camino. Pastora, pero ¿y el de usted? Pero es que Dios tiene un plan contigo. Y tú tienes que descubrir cuál es el plan de Dios contigo, con tu casa, con tu familia. Dios te lo va a revelar a ti, Dios te lo va a hablar a ti cuando tú empieces a transitar en los caminos del Señor. Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces yo debo descubrir el pensamiento de Dios, debo descubrir el camino de Dios. ¿Y cómo lo hago? Con la palabra. Porque como son más altos, entonces empieza a decir, así es mi palabra. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Más alta. Es profunda. Y dice que ella hace producir y germinar. Y ella no regresa vacía. Ella te cambia la forma. Te cambia la vida, te cambia el pensamiento, te cambia la familia, te cambia el matrimonio, te cambia los hijos. Esa es la senda del Señor. Entonces, amados hermanos, es interesante lo que Dios nos está hablando a nosotros. Porque cuando tú escoges la senda menos transitada, hacemos lo que no es común para los demás. Parecemos locos, pero no somos locos. Parecemos raros, pero no somos raros. Acuérdate yo te he enseñado que lo normal en el mundo es lo anormal en Dios. Y que lo normal en Dios es anormal en este mundo. Cuando tú estás en Dios vas a parecer una persona normal. Y para poder que parezca normal en este mundo, tienes que ser anormal en el cielo. ¿Por qué, pastora? Porque no puedes tener un pie en el mundo y un pie con Dios. O eres o no eres, como dice mi pastor, y lo escuché por 23 años decir, to be o no to be. O eres o no eres. Y mi pastor decía, no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia.
O transitas los caminos del Señor o no lo transitas. Entonces, por eso no puedes acomodarte. Dile al que está a tu lado, no puedes acomodarte. Porque aquel que escoge la senda menos transitada está entrando donde otros no entran. Hoy me decían, pastora, hoy me decía una persona, pastora, ¿por qué usted no es como los demás pastores que se van de viaje y después es que revelan el viaje para que no les salga nada mal? Para que los envidiosos no se pongan mal, ni piensen cosas mal. Yo le dije, porque yo le quiero enseñar a la iglesia, a las iglesias, que la iglesia tiene que honrar a sus pastores. Y yo le quiero enseñar a los pastores que ellos pueden enseñarle a su grey a honrarlos. Y yo quiero transitar por una senda diferente. Porque las cosas que nosotros recibimos nos las dan ustedes. No salen de los diezmos y de las ofrendas. Entonces, si lo hago en oculto, ¿qué va a pensar usted? ¿Qué va a pensar usted? ¿Verdad o no verdad? Entonces los parámetros tienen que cambiar, porque lo que hace oculto es del diablo, pero lo que se hace público es la luz de Cristo. Lo que se hace con integridad, honestidad y transparencia no se tiene que ocultar, aunque le incomode al mundo, aunque no le agrade a quien no le agrade, llámese iglesia, ese es problema de la gente. Pero nosotros vamos a transitar por las sendas no transitadas, porque nosotros queremos marcar la diferencia. Nosotros no nos acomodamos a cómo lo hacen los demás. Nosotros no tenemos que hacerlo igual a los demás. Nosotros somos diferentes. Entonces, eres un descubridor de caminos. Dile al que está a tu lado, eres un descubridor de caminos. Donde no hay camino, tú eres quien hace un camino en esa área. Y no te estoy hablando de los demás, te estoy hablando de ti. Porque a ti te ha tocado abrir camino en tu vida. Tal vez tú dirás, es que aprendí de otro. No, tú lo hiciste a tu manera. Te tocó hacer ese camino en tu matrimonio, te tocó hacer ese camino en tus hijos, te tocó buscar las estrategias, la forma de cómo mantener tu familia. Y no me digas que no, aún abres camino con la gente que te rodea para ver cómo puedes impactarlo, para ver cómo puedes marcarlo. Pastora, ¿de qué me está hablando? Tú eres un descubridor de caminos. Tú eres un abridor de caminos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, la Biblia dice que Moisés prefirió ser maltratado. ¿Qué quiere decir eso? Escogió la senda menos transitada. Sí, Moisés lo escogió. Muchos vamos a sufrir, otros no quieren sufrir. Claro que tenemos que comprender que el que no sufre, y no es pare de sufrir, que el que no sufre, entonces no puede ser un abridor de camino. No puede ser un descubridor de camino, porque aquel que abre el camino va a sufrir. Va a sentir dolor, va a sentir incomprensión, va a sentir falta de apoyo, va a sentir el peso de la senda menos transitada. Pero ¿sabes por qué tú lo estás haciendo? Porque Dios sabe que tú sí puedes, y Dios sabe que Él es tu fuerza, y Dios sabe el potencial que hay en tu vida. Quien no lo sabe eres tú. Quien no lo sabe eres tú. Entonces, por eso es importante que no puedes ser quien eres si quieres quedarte en la zona de confort. No puedes ser quien eres. Y pastora, ¿por qué quién eres? Porque tú eres. Quien no sabe quién eres, eres tú. Pero ya Dios ha determinado y diseñado un potencial en ti. El que tiene que descubrirlo, eres tú. Entonces, hermanos, si tú quieres ser quien Dios quiere que tú seas, no puedes quedarte en la zona de confort. ¿Por qué? Porque las personas que descubren los caminos, las personas que tienen potencial, las personas que conquistan, las personas que ven éxito y victoria, esas son las personas que no se quedan en la zona de confort.
Esas son personas que rompen barreras para poder lograr lo que otras personas no han logrado. Esas son personas diferentes que derriban muros para poder construir puentes. Esas son las personas que derriban muros para construir puentes para que otras personas también puedan pasar. Porque el que quiere ser alguien descubridor de camino, el que quiere ser alguien que transita por la senda menos transitada, no es egoísta. ¿Y sabe por qué no es egoísta? Porque comprende que él no está solo, que hay personas que transitan por el camino que él está abriendo. Y le está trazando ese camino. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de ser aprobado delante de Dios. Porque tú serás un abridor de camino. Tú serás un descubridor de camino. Tú serás un derribador de muros. Tú serás aquel que construirá puentes para la iglesia. Entonces tú tienes que ser esa persona para tus hijos, para tus nietos, para tu descendencia. Y tú tienes que comprender el alto valor de tu elección. El alto valor de lo que eliges. Porque debes elegir como Moisés, el ser maltratado. Pastora, yo no quiero ser maltratado. Entonces, quédate en tu zona de confort. Quédate como estás. Quédate como llorando y quejándote. Quédate allí, quietecito, acomodado y conformado. Confórmate. Porque el que derriba muros para construir puentes, no se conforma. No, siempre quiere más. Hoy termina un asunto y mañana tiene otro. Mañana termina el otro y sigue el otro. Es un soñador, una soñadora. Porque sabe que tiene un Dios grande que le va a ayudar a continuar abriendo camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y estás donde estás porque alguien eligió o decidió sacrificarse para que tú pudieras lograrlo. Entonces el tercer punto es abraza lo nuevo. Abraza lo nuevo, abraza el futuro. ¿Qué dice Jeremías capítulo 29, verso 11, que es el versículo favorito de Dalis? Porque yo sé los pensamientos que tiene, y de Rebeca, porque yo sé los pensamientos que tiene Dios para con vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza, para darte el bien que tú esperas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere Dios? Darte un futuro. ¿Qué quiere Dios? Que tú lo abraces. Pero ¿cómo? Rechazando el status quo y aprendiendo a transitar en lo normal de Dios y en lo anormal en el mundo. Aprendiendo a elegir bien, aprendiendo a rehusarte a ser igual que todo el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, abrazar el futuro es aprovechar, vivir con el más hacia adelante. Voy a ver si me logro explicar. Aquella persona que abraza el futuro, aquella persona que abraza lo nuevo, nunca se conforma con lo que ya tiene o con lo que ya ha hecho. Tiene un corazón de conquista. Tiene un corazón que tiene en la mente la generación que viene. Eso lo podemos ver en un David. Dice la Biblia que David sirvió a su generación. ¿Qué quiere decir eso? Abrazó el futuro, abrazó lo nuevo y no se conformó con lo de siempre. Siempre tuvo un corazón de conquista, no para él, sino para la siguiente generación. Y tú tienes que comprender que el camino que tú estás transitando, el puente que tú estás construyendo, no solamente es para ti, para los tuyos, sino para la siguiente generación. Porque no solo eres esposa, esposo, no solo eres padre o madre, no solamente tienes hijos y nietos, sino también eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios y tienes que aprender a servir con... Tienes que tener
tu mente en la siguiente generación. Esa es la persona que abraza el futuro. Lideramos con la siguiente generación en la mente. Muchos, yo les digo a muchos de ustedes, tú tienes un hijo, una hija, tú vas a tener nietos, ya tienes nieta. Tienes un impulso y una fuerza por el que abrir camino. Tienes un porqué para continuar el camino. Tienes un porqué para sacrificarte. Tienes un porqué para levantarte toda. ¿Qué de aquellos que no tenemos un porqué como tal? Ahora, todos tenemos un porqué. Yo tengo un Benito. Yo tengo una familia que es un porqué. Pero aquella persona que abraza lo nuevo y que abraza el futuro, que aprovecha el futuro, comprende y tiene en la mente muy claro el esfuerzo que estoy haciendo no solamente es por mí y por los míos. El esfuerzo, las oportunidades las estoy aprovechando porque tengo que abrirle la trocha a otro. Tengo que ayudar a otros como Cristo me ayudó a mí. Tengo que servirle a otros como Cristo me ha servido a mí. Entonces, los que abrazan el futuro tienen en la mente la siguiente generación. Por eso usted ve esta iglesia. Esta iglesia no fue construida para nosotros. No ha sido trabajada para nosotros, sino para tu generación. Para tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos, tus bisnietos y tataranietos. Esta iglesia no nos las vamos a llevar para el cielo, hermano. Desnudos vinimos y desnudos nos vamos. ¿Qué vamos a dejar? Una herencia espiritual. ¿Qué vamos a dejar? Un legado espiritual. ¿Qué vamos a dejar? Aquello que hemos trabajado por la siguiente generación. Por eso dice la palabra que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de generaciones. Lo que hizo desde el principio no lo hizo para él, lo hizo para nosotros. Para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dile al que está a tu lado, el cuarto punto es, vive con la sensación de urgencia. Dile al que está a tu lado, hay una urgencia. ¿Por qué tienes que vivir con urgencia? Porque vivir con urgencia es entender los tiempos. ¿Dónde están las mujeres y los hombres entendidos en los tiempos? ¿Por qué? Porque el entendido en los tiempos es aquella persona que es llamada a hacer las cosas sin demora y sin excusa. Sin demora y sin excusa. El entendido en los tiempos sabe que no, las cosas no se pueden dejar para después. Porque ahora hay gente que en ese después queda en una cancha de fútbol y tú dices, era joven, era deportista, era no sé qué y ¡pluc! Quedó ahí mismo como si lo hubieran desconectado. Pastores, estamos quedando en la iglesia en medio del altar desplomados. Hay un sentido de urgencia porque hay una generación que nos necesita. Hay un sentido de urgencia porque tenemos hijos que nos necesitan. Hay una sensación de urgencia. Vivo con la urgencia porque hay gente que nos necesita. Allá hay almas que se están perdiendo. Hay almas que necesitan una palabra. Hay personas que necesitan una voz de aliento, de consuelo. Y tú eres el llamado a ser esa voz que prepara la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que prepara y gana alma. Entonces, amados hermanos, hay una batalla espiritual. Dile al que está a tu lado, hay una batalla espiritual. No te me duermas que ya me voy. Ya me voy. Hay una batalla. ¿Sabes por qué hay un sentido de urgencia? Porque hay una batalla contra tus hijos. Hay una batalla espiritual contra tu casa. Hay un sentido de urgencia porque los días son acortados. Usted no se ha terminado de levantar cuando ya se está acostando. Usted no se da cuenta cuando se le van los días.
hay un sentido de urgencia, porque Satanás no está perdiendo el tiempo, él no está jugando. La iglesia no puede jugar, la iglesia no puede entretenerse en las cuatro paredes, la iglesia no puede dejar de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces David lo comprendió. Dile al que está a tu lado, David lo comprendió. David estaba frente a Goliat. Y dice la palabra que Goliat dijo, mira lo que dijo Goliat: denme un hombre que pelee. Y si yo mato a ese hombre, ustedes y sus hijos nos servirán el resto de sus días. Todo el mundo pensaba que David estaba peleando con Goliat por su cabeza. David no estaba peleando con Goliat por su cabeza. David estaba peleando por los hijos de Israel y por los hijos de los hijos, por la descendencia, por la siguiente generación. Míralo bien, eso de que le corto la cabeza a Goliat, tiene que cortársela, pero ¿sabe por qué? Por tus hijos, por tu casa, por los tuyos, por la generación que sigue. Goliat no quiere tu cabeza ni tu vida, quiere la de tus hijos. Quiere la de la siguiente. Léalo, váyase a 1 Samuel 15 al 17 y usted se dará cuenta que Goliat quería era la siguiente generación. Quería que le sirvieran. ¿Y qué representa Goliat? Al enemigo. ¿Qué representa Goliat? Al mundo. ¿Qué representa Goliat? Al diablo, que viene para matar, hurtar y destruir. ¿Qué representa Goliat? Que quiere dañar tu descendencia. Entonces tú tienes que tener esa sensación de urgencia. Yo no me puedo dormir, yo no puedo andar conformándome, yo no puedo andar acomodándome, yo tengo que rechazar el status quo. Dios está hablando en esta noche. Yo siento el poder de Dios. Yo siento el poder de Dios. Entonces David no estaba por una guerra momentánea, por un trono, hermano. David no estaba por lo que todo el mundo estaba viendo. Saúl estaba peleando por un trono, por seguir siendo rey, tal vez por fama o por posición. Pero David estaba peleando en lo espiritual. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Era el hombre conforme al corazón de Dios, porque no estaba por lo material, estaba por el plan de Dios. Y lo que él no iba a impedir, por eso él dijo: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque David sabía que Dios lo iba a respaldar, porque estaba en el objetivo correcto, con la sensación correcta, con la visión correcta. No me puedo quedar allí. Pero entonces, amados hermanos, ustedes tienen que comprender que lo que Goliat estaba diciendo: ustedes me pertenecerán. Eso era lo que estaba diciendo. Todos los días le decía a Saúl y a su ejército: ustedes son unos perros. Todos los días menospreciaba al pueblo de Israel y decía: ¿sabe qué? Esto es cuestión de agotamiento. Y así nos pasa, porque Satanás es paciente a esperar que tú te canses, a esperar que tú te agotes y que quieras dormir y quieras comer, a esperar que tú sientas como que bueno, esto no va a ocurrir. Porque él no está apurado, él está esperando la caída de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué le dijo Goliat? Ellos me van a pertenecer. Este muchachito rubio, chiquitito, pastor de ovejas, ¿qué me va a ganar si aquí hay un ejército y un hombre de guerra como Saúl? ¿Qué me va a ganar este pedacito de hombre? De seguro los hijos de Israel me van a pertenecer. Eso era lo que Goliat pensaba, porque no se trataba de una batalla entre David y Goliat, se trataba de una batalla generacional. Y lo que tú tienes que tener, sensación o sentido de urgencia, es que no se trata de ti solamente, sino de los tuyos. Que no se trata de ti nada más, sino de los hijos de mi hermana, de los hijos de mi hermano, de los hijos de mi familia, de los hijos de mi compañero de trabajo, de mi vecino. Se trata de las almas. Entonces David lo comprendía. Dile al que está a tu lado: David lo comprendió. Porque cuando perdemos una batalla, no solo sufriremos nosotros, sino también sufrirá la siguiente generación. Si yo caigo, muchas generaciones caen. Si tú caes,
Muchas generaciones caen. Caen tus hijos, los hijos de tus hijos, tus nietos. Ellos caerán porque tú caes. Pero si tú la peleas, si tú comprendes la importancia de rechazar el status quo, si tú comprendes la importancia del sacrificio, de rehusarte, de renunciar, de no acomodarte, entonces ganaste la batalla. Y Dios te dará la victoria. Por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tu entrega. Porque con Dios nunca se pierde una batalla. Entonces, amados hermanos, por eso David decidió correr al campo de batalla. No caminó. David corrió porque tenía una sensación de ¿qué? De urgencia. El tiempo no podía esperar. Había que hacerlo rápido. Dile al que está a tu lado, es tiempo de hacerlo rápido. No podemos dar pasos lentos porque esto no ha terminado. Esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Dile al que está a tu lado, no puedes dar pasos lentos. No hay tiempo para perder el tiempo. Hay que correr la carrera. Pablo dijo que hay una carrera que correr. ¿Cómo quieres que vivan tus hijos? ¿Cómo quieres que vivan tus nietos? Dime, ¿cómo quieres que vivan? Porque de cómo tú vivas, ellos vivirán. Sí, señora. Entonces dile al que está a tu lado, corre, corre. Porque recuerda algo, que cuando tú des el paso, tal vez muchos no lo van a celebrar. Yo se los dije en la meditación, en los clamores o en el ayuno, que cuando tú te levantes a hacerlo bien con Dios, se va a levantar el diablo. Y hay gente que no lo va a celebrar. Hay gente que te va a criticar. El diablo va a poner cosas en el camino para que detengas la carrera, para que te detengas y no corras. Pero tú tienes que tener ese sentido de urgencia. Y tú tienes que hacer como hizo David. David no permitió que Goliat viniera. Él puso la raya y fue y atacó a Goliat. David no esperó. David tenía sensación de urgencia y dijo, esto es una batalla y yo la voy a ganar. Hay gente que está esperando que el diablo le venga. Tú no puedes esperar que el diablo te venga. Atácalo en el nombre de Jesús. Con la oración, con el ayuno, con la búsqueda del Señor. Así que vive con esa sensación. Tengo que correr, tengo que pelearla, tengo que hacerlo por mi descendencia, por esta generación. Porque hermano, cuando yo te veo a ti, veo a tus familias, me da sensación de urgencia. Sí. Cuando tú sabes que tú tienes un peso y un compromiso, tú no tienes tiempo para andar bochincheando, ni viéndole el vecino, si se compró un carro nuevo, si el otro hizo, si no hizo. Usted está ocupado en los negocios del Padre. Usted está ocupado peleando la buena batalla. Usted está ocupado en los asuntos espirituales. Porque tú sabes que esto es cuestión de carrera. Esto es urgente para que tus hijos no se pierdan, para que tus nietos no se pierdan, porque tú estás derribando muros y construyendo puentes. Tú eres la persona que Dios ha elegido para ayudar a la siguiente generación. Oh, pastora. Entonces, por eso, aunque no te celebren, has hecho lo que debes hacer. Tienes que hacerlo, aunque no te lo celebren, aunque no te lo reconozcan, aunque no te lo aplaudan, aunque nadie sepa que tú lo estás estando allí de rodillas, allí en tu recámara, allí cuando nadie te está viendo, hazlo. No importa que no te vean ni te celebren, hazlo, porque el cielo está contento, porque tú te has alineado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hay tiempo para perder el tiempo. Hay que correr la carrera. Hay que salvar a la siguiente generación. ¿Cuál es la siguiente generación? Milagros. ¿Cuál es la siguiente generación? Joshua. ¿Cuál es la siguiente generación? Carla. ¿Cuál es la siguiente generación? Luis. ¿Cuál es la siguiente generación? Juan. ¿Cuál es la siguiente generación? Omaira. Jonathan. ¿Cuál es la siguiente generación? Noemí. ¿Cuál es la siguiente generación? Yair. ¿Cuál es la siguiente generación? Ponle nombre. Entonces, corre. No pierdas el tiempo. Corre. Corre.
Y el último punto, renuncia a lo temporal a cambio de lo eterno. El mayor enemigo tuyo es la comodidad. Por eso Pablo dijo, no te acomodes, no te amoldes a este siglo, a este mundo, a este sistema. Pablo lo dijo y nosotros hasta lo recitamos. Pero tu peor enemigo y mi peor enemigo es la comodidad. Quiero dormir más, quiero comer más, no quiero. A veces tú no ves que ya la gente no conversa entre sí, están ahí mismo y están chateando porque les pesa hasta la lengua para hablar. Ríase, pero es verdad. Prefieren el dedo y ya ni el dedo, porque ahora utilizan el microfonito y le hablan para que escriba. ¿Sí o no? Porque todo lo quiero acomodado a mi confort, a mi conveniencia. Y, hermano, quisiéramos que hubiese una máquina, dice José, algo se trae la pastora, mira. Quisiéramos que inventen una máquina que nos bañe, así como a los carros. Nada más ponernos ahí, que la máquina lo haga todo para no tener que bañarnos. Otra máquina que nos cepille los dientes. Otra máquina que nos vista. Otra máquina que nos dé de comer. Sí, hermano, va a llegar esa tecnología. Cuando yo fui a Epcot Center, allá en Orlando, nosotros entramos allí y nos mostró cómo sería la tecnología o cómo será la tecnología en el futuro. Y usted ve que los supersónicos se quedan chiquitos a lo que nos espera por delante. Entonces, nosotros no podemos ser de esa gente automática. Nosotros tenemos que ser personas espirituales. Nosotros tenemos que ser diferentes en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros tenemos que no acomodarnos, sino seguir predicando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguir predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que incomoda al mundo, pero que lo salva. Tenemos que seguir predicando el evangelio, hermano, aunque el mundo se incomode. Aunque al mundo le moleste, aunque el mundo te critique, aunque las personas no comprendan que tú eres cristiano, tú no eres igual, tú no eres común, tú no eres uno más del montón, tú eres un hijo de Dios. Entonces no puedo acomodar lo temporal con lo eterno porque son contrarios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Rechazo lo temporal y busco lo eterno. Entonces, aquella persona que se sacrifica es aquella persona que renuncia a lo momentáneo, porque lo momentáneo me puede traer 9 meses. Tanto para el hombre tener que pensionarse, tanto para la mujer tener un regalo para toda la vida. Pero si yo lo hago en el tiempo de Dios y a la forma, es que ¿por qué ahora se ponen así tan serios? Eso no es verdad. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo normal en este mundo ahora. Ahora la iglesia se quiere incomodar cuando le predicas de fornicación y adulterio. La iglesia se quiere incomodar cuando le predicas del pecado, pero el pecado lleva al infierno. Cuando yo me rehúso a lo temporal y lo momentáneo, yo estoy diciéndole sí a la salvación y a la vida eterna. Yo estoy diciéndole sí a Cristo. Por eso dice: cuida lo que ves, cuida lo que sientes y cuida la vanagloria. Porque los ojos de la carne, los ojos de la vanagloria de este mundo son contra lo eterno. Porque todo eso va a pasar, pero lo de Dios va a permanecer. Pastora, usted viva bien, derribando muros y construyendo puentes, pero es que ¿cómo puedo
¿Cómo puedo abrirle? ¿Cómo puedo abrirle camino a otros, a mis hijos, a mi casa? ¿Con qué testimonio? ¿Con qué ejemplo? ¿Con qué estilo de vida? Si yo quiero algo diferente, tengo que hacer algo diferente. Si quiero ver lo que nunca he visto, tengo que hacer lo que nunca he hecho. No puedo seguir haciendo las cosas como las hacía antes, porque no me han dado buenos resultados. Entonces yo tengo que aprender que el mayor enemigo de mi vida se llama comodidad. ¿Y qué más? El éxito anterior. ¿Sí? ¿Cuál era el peor enemigo de Israel? La gloria anterior. Léase Ageo, y el problema del pueblo de Israel, de los sacerdotes y del liderazgo, era que soñaban con el templo viejo. Era que soñaban con que Dios lo hiciera como lo había hecho antes. Y Dios le dice, no, yo tengo que despertar ese espíritu raro que tienen. Yo tengo que despertarlo a lo nuevo, a que abracen el futuro, porque lo que yo tengo es mayor que lo que ellos han tenido. La gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. No te conformes con las glorias anteriores y los éxitos que tuviste, porque ya esos pasaron y no vienen. Dios tiene cosas nuevas para ti. Dios tiene cosas nuevas para tu casa, pero tienes que renunciar al éxito viejo. Ya pasó. Ayer ya pasó. Dios tiene un hoy para tu vida. Dios tiene un presente. Y cuando logramos cosas, sentimos que lo que hemos hecho ya es todo. Y ese no es el todo de Dios. Hay más para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero debo estar dispuesto a ¿qué? A renunciar. Queremos que nos recompensen como antes, que nos gratifiquen como antes. Queremos ver que la gente nos aplaude, que la gente nos reconoce, y eso impide el cambio en mi vida. Si yo no renuncio a eso, Palacio, si yo no renuncio a eso, José, no podré abrazar el futuro y la esperanza que Dios tiene para mi vida. No podré abrazarlo, y menos lo podrá abrazar mis hijos, menos lo podrá abrazar. Porque estamos anhelando una gloria para nuestros hijos que no es la que Dios tiene para ellos. Y el que tiene que abrazar lo nuevo de Dios, renunciando al status quo y trazando la senda no transitada, soy yo. ¿Para quién? Para ellos. Porque Satanás no está jugando. En la medida que tú traces, él va a querer borrar el camino. Pero tú tienes que seguir trazándolo y trazándolo y trazándolo. Perseverando y perseverando y perseverando. ¿Por qué? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque yo y mi casa seremos salvos. Porque hay almas que necesitan de tu testimonio, de tu perseverancia. Hay almas que quieren ver tu renuncia, tu cambio y tu transformación. Que digan, ¿sabe qué? Ella era porque ahora es nueva creación de Dios. Porque Dios ha hecho algo diferente. Porque la gracia del Señor lo ha o la ha levantado. Ponte de pie, iglesia. Lo dejo ahí. Lo dejo allí. Porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Rehúsate. Dile al que está a tu lado, hay un precio que pagar. Rehúsate, dile. Aún hay cosas por las que vale la pena sacrificarse. Aún hay causas por las que vale la pena sacrificarte. No mires a tus hijos ni a tus nietos como el diablo quiere que tú los mires. No te conformes con lo que has visto hasta hoy en tu descendencia, porque Dios tiene más para ellos. Y hay un sacrificio que vale la pena por ellos. Pero ¿por qué me tocó a mí? Porque Dios sabe que eras tú.
¿Por qué no me tocó hacerlo de manera diferente? Pregúntale al Señor. ¿Por qué está ocurriendo como está ocurriendo? ¿Por qué tienes que pagar ese precio? Pregúntale al Señor. Habla con el Señor. Hay una historia que aún tienes que escribir. Hermanos, cuando yo escuché esto y cuando yo leo a un Moisés rehusando de los deleites, cuando yo veo a un Moisés eligiendo ser maltratado, cuando yo veo a un David peleando por una generación, yo digo, vale la pena seguir esforzándonos. Tú tienes que voltear a tu derecha, a tu izquierda y atrás, porque hay gente que te sigue. Hay gente que te ve, hay gente que te necesita. Y hay todavía páginas en la historia que tú tienes que escribir. El mundo y muchas personas a tu alrededor están esperando que tú intervengas y te sacrifiques. Pero ¿por qué tengo que ser yo? El Señor dijo, ¿sabes qué? Yo no te dejaré huérfano. Yo no te dejaré en este sacrificio solo. Te dejaré a uno que te ayuda, a uno que va a estar contigo todos los días. Pero tienes que sacrificarte, porque ese sacrificio vale la pena. Cuando tú mires a Noemí, cuando mires a Milet, cuando mires a Joshua, cuando mires a Omaira, cuando mires a Luis y a Juan, cuando mires a Jonathan, a Nicky, cuando mires a Juan de Dios, cuando mires a Carlos Luis, a Carlos Arturo, a Carla, cuando mires a Icha, cuando mires a Joshua, a Jair, cuando mires a tus hijos y a tus nietos, Leida, verás que hay un sacrificio que vale la pena. Verás que vale la pena rehusarte al status quo, a no acomodarte. Verás que vale la pena derribar muros cuando veas a Leticia, Milagros, Andrés. Verás que vale la pena vivir todo aquello y saber que no estoy solo, que el Espíritu Santo está a mi lado para que yo pueda abrazar ese futuro y comprender que los pensamientos de Dios para mí, para mi casa, son de bien y no de mal, para darle a ellos un futuro y una esperanza. Es comprender que hay una urgencia por mi familia, hay una urgencia por mi descendencia, pero también hay una urgencia por mi generación. Tengo que correr, no puedo perder el tiempo. Tengo una carrera que tengo que correr por mi casa, por mi familia. Tengo una sensación de urgencia. No puedo dejar de correr. No puedo dejar de avanzar, aunque sea paso a paso. Hay un precio que pagar. No puedes renunciar a lo eterno, tienes que renunciar a lo temporal, dice el Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, yo he dado tu palabra, Señor. Yo he dado tu palabra como Moisés. Elegimos, Señor, ser diferente. Elegimos transitar la senda no transitada. Elegimos ser esos hombres y esas mujeres que derribamos muros y construimos puentes, Señor. Oh Padre de la gloria, comprendemos la urgencia, Padre eterno, de lo que yo haga hoy impactará el mañana de mi casa, impactará el futuro de mi familia, de mis hijos, de mi descendencia. Padre, en esta hora yo renuncio a todo aquello, a no acomodarme, Señor. Yo rehúso, Padre eterno, a lo temporal, y yo te pido, Dios, dame la fuerza, dame el coraje, la valentía. Oh, ayúdame, Señor, en este tiempo a perseverar. Ayúdame, Señor, a resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Padre, yo quiero un futuro diferente para mí, para los míos y para esta generación. Ayúdame a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdame a pelear, Señor, por mi descendencia, por
por mi casa. Ayúdame a pelear por aquellas almas que pondrás en mi camino para hablarle de la buena nueva del evangelio. Dame palabra para el que está cansado, para el que está angustiado. Oh Padre de la gloria, que no solo piense en mí, sino en aquellos que también necesitan un cambio eterno, Señor. Quiero ser, oh Padre eterno, esa vasija, ese vaso útil en tus manos. Ayúdame, Señor, a romper esos muros. Ayúdame, Señor, a no perder el tiempo, a servir a otro, a tener una vida, Señor, de intimidad contigo, para ayudar a otro. Ayúdame, Señor, a perseverar, para impactar, para influenciar, para transicionar, Dios mío, a los niveles que tú nos quieres llevar, como matrimonio, como familia, como iglesia, como ministerio, Señor. Ayúdanos a ser íntimos para comprender los planes que tú tienes, para comprender el diseño que tú has preparado para mí, para mi casa. Espíritu de Dios, sopla. Espíritu de Dios, ayúdanos en medio de esta generación mala a ser sal y a ser luz en medio de las tinieblas. Oh Dios eterno, aquí estamos. Agarra a tu hermana. Agarra a tu hermano, vamos a orar por él, por ella. Vamos a pedir al Señor que seamos ese sacrificio de olor grato delante del Señor. Ese sacrificio vivo. Vamos a presentarlo. Presenta a tu hermana, vamos. Dile, Señor, yo